En la tarde de hoy hemos invitado a Marianela Gómez. Ella es economista, es docente, es también investigadora. Y hoy la invitamos para hablar de inflación. Todo lo que querés saber sobre inflación, bueno, vamos a tratar de trasladárselo para tener alguna noción de cómo eso se va formando, ¿no?, en la vida de los argentinos y argentinas. ¿Cómo estás? Sí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Lamentablemente es un tema en el que los argentinos y las argentinas tenemos mucha experiencia, ¿no? Es un tema que, a diferencia de otros países del mundo, en donde ahora se están encontrando con el fenómeno de la inflación, producto de la pandemia primero y después de la situación de la guerra y cómo eso elevó los precios de la energía. Uno escucha casos, ¿no?, de los europeos que están horrorizados porque de repente tienen una inflación del 10% anual. Claro. Y nosotros convivimos con números anuales de 3 dígitos. Entonces, bueno, para los argentinos y las argentinas es lamentablemente un tema bastante más común, ¿no? Uno se encuentra con que cualquier persona que no tenga necesariamente una formación universitaria entiende lo que es la inflación, porque la ha vivido en carne propia y ha conseguido desarrollar sus propias estrategias para tratar de cuidar el bolsillo, ¿no? Que definitivamente es donde pega este fenómeno. Exacto. Si tuviéramos que describirlo así de manera lisa y llana, las personas que no estamos en esta profesión, diríamos que cuando hay inflación es que no llegamos a fin de mes. Sí, básicamente, ¿no? La definición teórica dice que es el aumento continuo y generalizado de todos los bienes de la economía. No es que porque aumente un bien hay inflación, sino hay inflación cuando es todo lo que aumenta, ¿no? Esa es la definición. Después tenemos muchas corrientes teóricas, muchas escuelas que nos ayudan a entender por qué se da este fenómeno en una economía, ¿no? Entonces, bueno, claro, las que más escuchamos en Argentina están vinculadas a el exceso del gasto público. El Estado gasta mucho, y como gasta mucho, usa la maquinita para imprimir billetes, y como usa la maquinita para imprimir billetes, eso se traslada en inflación. Esa explicación, que yo estoy segura que muchos han escuchado y más de una vez, y muchos la entienden y la asimilan así, es lo que se conoce como la explicación monetarista de la inflación, que no necesariamente tiene demasiado que ver con la explicación de nuestra inflación, ¿no? Porque podemos citar casos de momentos de la historia económica argentina en donde no se emitió, o sea, se frenó la maquinita por completo. ¿Y lo mismo? Y lo mismo hubo inflación. Entonces hay que seguir indagando. Bueno, está bien, no viene por acá. ¿Qué otra explicación encontramos? La teoría habla de otra explicación que se denomina explicación keynesiana, que tiene que ver con el exceso de demanda. Bueno, hay mucha demanda para un bien que es escaso, entonces esa demanda es la que presiona para que el precio de ese bien suba, ¿no? O de repente, bueno, la gente tiene más plata, quiere consumir más de todos los bienes, por eso los bienes se vuelven más caros porque no los producimos a todos. Esa sería una explicación por el lado de la demanda, que también podríamos decir que en Argentina encuentra sus limitaciones porque no nos caracterizamos justamente por ser un país en donde abunden los ingresos y la gente esté todo el tiempo queriendo comprar todo al mismo tiempo. No, claro que no. Entonces, también esa explicación tiene algunas deficiencias. En particular, yo soy más digamos, abono más a la teoría, a la explicación estructural de la inflación, que esa explicación es una explicación que surge de teóricos economistas de Latinoamérica, que hablan de que para entender la inflación, en particular en los países subdesarrollados como el nuestro, hay que entender cómo es la estructura económica de nuestro país y las limitaciones que tiene esa estructura económica de países que son muchas veces dependen de las exportaciones del sector primario, que no generan productos industrializados y dependen de esos insumos para importarlos. Entonces, bueno, esa explicación, que se encuadra más en una explicación, diríamos ahora, más de los costos, es la explicación que para mí resulta un poco más cerrada, ¿no? Porque uno ahí puede entender cómo, por ejemplo, la dinámica del tipo de cambio,
que es el precio del dólar, ¿no? Es algo que también todos los argentinos, hayan estudiado o no, entienden lo que es el tipo de cambio, entienden además estamos pendientes cuánto es el tipo de cambio de eso, ¿no? Y la cantidad de tipos de cambio que hay, además. Exactamente. Y siguen apareciendo y se siguen sumando. Y todo sumando. eso influye en la conformación de la inflación, ¿no? Porque en la medida en que un importador no consigue importar a la cantidad que quiere al precio oficial, recurre a los mercados paralelos, esos precios de alguna forma se traspasan también a la economía. Entonces, bueno, tiene una complejidad el fenómeno de la inflación que no la podríamos acotar a simplemente decir el gobierno le da la maquinita, porque entonces sería muy sencillo, le dejamos de dar la maquinita, solucionamos el problema de la inflación. Bueno, esa es la pregunta que se hacen muchas personas, que nos hacemos muchas personas, ¿no? Es ¿qué es lo que concretamente debiera hacerse? Como vos bien mencionás, son muchos los factores que influyen en esta inflación, pero ¿qué es lo que concretamente debería hacerse? ¿Por qué sucede que algunos países pueden manejarlo mucho mejor, ¿no? Digo, no creo que desde arriba tampoco se quiera. No, por supuesto, porque eso genera desgaste político. Pero totalmente, o sea, a veces no gana nadie. Lo primero que buscamos son culpables, obviamente que la primera culpa se le echa al gobierno y es real, pero a veces se le echa la culpa de todo, ¿no? Y la verdad es que hay cosas que no vienen de ahí, que como vos bien decís, son múltiples. Sí, el gobierno no gana nada teniendo una inflación de este nivel, porque el desgaste político es la pérdida de, digamos, de poder adquisitivo que la gente siente en el bolsillo, eso se refleja después en los votos. Yo quiero creer que se trata más de una cuestión de no saber, ¿no? Que de no querer por ahí. Yo entiendo desde mi perspectiva, siempre entendiendo que la economía no es una sola y que hay muchas perspectivas teóricas que atraviesan la disciplina y que no hay una única forma de ver las cosas. Desde mi perspectiva, como decía, mucho tiene que ver con la explicación de la inflación desde los costos, y en esos costos hay costos básicos dentro de la economía. Cuando decimos precios básicos, hablamos de precios que conforman a su vez otros precios. Por ejemplo, el combustible, ¿no? Claro. Cuando aumenta el combustible, aumentan el resto de los precios de la economía. Y voy a hacer una acotación ahí. A veces, incluso como una predicción de que esto va a suceder, se hace el aumento antes como para no tener pérdidas después, claro, ¿no? Eso viene siendo como cíclico. Eso sería como la cuestión de las expectativas, ¿no? Sí. De las expectativas de inflación. Pero eso ya es, digamos, las expectativas son más una respuesta, no una causa, ¿no? La expectativa es, bueno, las estrategias que yo me di, que en general se han dado los argentinos, para poder sobrellevar el fenómeno. Pero entre las causas, digamos, encuentran los teóricos de la inflación de costos, más estos precios, ¿no? Por ejemplo, el tipo de cambio, que de nuevo, cuando aumenta el tipo de cambio, los insumos de los bienes que consumimos se encarecen, por lo tanto se encarecen todos los bienes de la economía. Las tarifas, ¿no? De nuevo, se produce con electricidad, se produce con gas, entonces si las tarifas de los servicios públicos se incrementan, eso el empresario lo va a trasladar a sus costos de producción y eso se va a trasladar en precios. Y obviamente que siempre por detrás viene la puja salarial, ¿no? Digo, como el costo, mal dicho, pero bueno, como el salario, como un componente más de los costos de producción, entran también a formar parte de esta puja. Claro. En la actualidad, gran parte de la inflación que estamos viviendo, además de la inflación que traemos importada del resto del mundo, que se traduce en los bienes que importamos, ¿no? Y en los que exportamos, como el trigo, el maíz. Además de esa inflación, tenemos una inflación que a mi entender está muy asentada en el comportamiento del tipo de cambio, ¿sí? Argentina viene devaluando el tipo de cambio oficial a una determinada tasa, que ya vamos a entrar por qué se devalúa esa tasa, y el comportamiento de las tarifas, que también ahora se espera que haya nuevos incrementos de tarifas. Estos dos últimos están, digamos, también asentados en un compromiso que el gobierno asumió cuando se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, que hoy está siendo muy costoso para Argentina de cumplir, implicaba devaluar el tipo de cambio a la tasa de la inflación, digamos, al mismo ritmo,
y ajustar las tarifas. Entonces, ¿qué está haciendo en definitiva este compromiso que se asumió con el fondo? Lo que está haciendo es seguir traccionando aún más la inflación, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que la economía argentina haya sido históricamente, no recientemente, ¿no?, pero históricamente haya sido una economía que estuvo siempre muy condicionada por el endeudamiento externo, o sea, por deber dinero, en dólares, eso ha hecho que las posibilidades de anclar el tipo de cambio, que es una de los puntos que serían necesarios para poder controlar la inflación, no se consiguen porque los dólares no están y porque el hecho de estar comprometidos con el Fondo Monetario Internacional a cumplir una pauta de devaluación todos los meses o un ajuste periódico del tipo de cambio hace que no haya cómo contener el fenómeno. Antes de que despidamos a Marianela, voy a cumplir con esta pregunta que era la promesa para quienes tienen la intención de ahorrar, los que trabajamos, digo, lo que realmente, bueno, estamos pensando en hacer un pequeño ahorrito. La pregunta del millón: ¿ahorramos en dólares? ¿Ahorramos en un plazo fijo? ¿Ponemos un dinerito ahí en un plazo fijo? Hay otro tipo de formas de ahorrar, pero bueno, ¿qué sería lo que vos recomendás? Pregunta difícil porque igual también, como decía, gracias a que los argentinos estamos muy embebidos en temas económicos y el promedio de los argentinos sabe mucho más de economía que cualquier otro ciudadano del mundo. Me parece que las familias todas siempre se buscan, los que tienen la posibilidad de tener un resto, que lamentablemente no son tantos. La mayoría no. Siempre encuentran una estrategia, ¿no?, que resulta más funcional de acuerdo a las necesidades de cada familia. Hay quienes entienden que, bueno, tenemos este ahorrito y necesitamos una moto o necesitamos un vehículo, entonces ponen ese dinero, ese ahorro en alguna necesidad específica. Por ahí los más experimentados hacen cálculos que tienen que ver con la rentabilidad que puede dar un plazo fijo, que hoy está dando tasas de interés elevadas, y miden esa tasa de interés en términos también de las expectativas de movimiento de tipo de cambio, ¿no? Porque, a ver, si yo voy a ahorrar en dólares, pero pienso que de acá el año que viene el dólar no se va a mover y el plazo fijo me está ofreciendo 78% de tasa anual y 0 contra un 78% en pesos, voy a ir a invertir en un plazo fijo, ¿no? En ese sentido, por eso yo hablaba recién de la importancia del tipo de cambio y las expectativas de devaluación, porque justamente si el gobierno consigue frenar las expectativas de devaluación, eso va a hacer que los instrumentos de ahorro en pesos se vuelvan más atractivos. Claro, ¿sí? El problema de que la gente no ahorra yo siempre discuto esto con unos amigos, ¿no? De que ¿por qué compramos dólares los argentinos? Porque somos todos cipayos, somos todos malos. No, en realidad compramos dólares porque de alguna forma hemos aprendido que en ese instrumento no perdemos rentabilidad, ¿no? Entonces, bueno, el desafío un poco es tratar de volver a que la rentabilidad esté en el ahorro en pesos. Y para eso es necesario frenar el nivel de devaluación que está teniendo nuestro tipo de cambio. Para frenar el nivel de devaluación que está teniendo el tipo de cambio, se necesita incumplir parte de las metas que se fijaron con el FMI y quizás, ya no tan alentador, pero en un contexto en donde además la economía está sufriendo una escasez extra de dólares que tiene que ver con la sequía que este año va a experimentar el sector agropecuario, eso va a restringir aún más la cantidad de dólares, con lo cual, bueno, de nuevo, estos objetivos que fijó el FMI para la economía argentina, este acuerdo forzoso que Argentina tuvo que firmar, de alguna forma va a tener que ser revisado. Bueno, expectativas no muy alentadoras. Yo intentaré para la próxima hablar de algo más noticias, pero al menos queríamos desburrarnos un poco en este aspecto en el que, bueno, estamos inmersos, no podemos obviar esta situación, así es que queríamos convocarte para eso, ¿no? Para aprender un poquito más. Gracias, muchísimas gracias, tu explicación ha sido, bueno, de lo más a la realidad
que esperábamos. Así que gracias por tu visita, Marianela. Gracias, Iván. Hasta una próxima oportunidad.